El impuesto predial es básicamente un pago que debemos hacer por tener una casa, un depa, un terreno o algún inmueble en el país. Sin embargo, muchas veces desconocemos cómo es que se llega a las cantidades que debemos de pagar, generando obviamente incertidumbre en el contribuyente, porque es muy común que no nos es notificada la determinación que llevó al cobro del mismo, o de un año a otro se eleva de forma desproporcionada sin saber realmente por qué, pero al final terminamos pagándolo, ya que en diversas ocasiones el estar al corriente con este impuesto local es indispensable para realizar trámites que son necesarios para otras actividades, convirtiéndolo en una condicionante por parte de la autoridad al contribuyente. Ahora bien, el pago de este impuesto, así como todos los que existen en México, constituye que esté de acuerdo con él, o bien, si la autoridad me está solicitando un pago por un supuesto adeudo que considero del todo ilegal, ¿puedo hacer algo? Y la respuesta es sí. Como contribuyente tenemos el derecho constitucional de acceder a la justicia con el objeto de que sean salvaguardados nuestros derechos, porque si bien la propia Constitución nos impone la obligación a todos los mexicanos de pagar contribuciones, no significa que no tengamos derecho a defendernos, en caso de que la carga tributaria por parte de la autoridad federal, estatal o municipal esté determinada fuera de los lineamientos legales. Por lo tanto, y si te encuentras en esta situación, se puede optar por alguna de estas opciones: el recurso de revocación o juicio de nulidad. El primero lo resuelve la misma autoridad emisora, en este caso la alcaldía de tu ciudad, y el segundo, y más favorable, es resuelto ante el Tribunal de Justicia Administrativa o Tribunal Contencioso de tu estado, en donde los magistrados del Poder Judicial entrarán en calidad de árbitros para determinar si el pago que hiciste por concepto de este o algún otro impuesto fue determinado de forma correcta. De lo contrario, ordenará la devolución del pago de lo indebido, o bien, si se demanda la nulidad de un supuesto adeudo, en su caso, los magistrados declararán su nulidad lisa y llana, es decir, que dicho adeudo se borre de tu cuenta y para el siguiente mes, bimestre o año, dependiendo de cómo se determine en tu ciudad, lo hagan de manera correcta, o de lo contrario, ya sabes qué hacer. Pero, ¿cómo se calcula o por qué se puede lograr este resultado? Y no menos importante, ¿cuánto tiempo tengo para demandar la devolución del pago de lo indebido o demandar un adeudo que me están imponiendo? Con relación a cuánto tiempo tenemos, generalmente para el recurso de revocación o juicio de nulidad se establecen de 15 a 30 días hábiles dependiendo la entidad federativa. Esto lo podemos conocer en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de tu estado, y en el caso del recurso de revocación lo señalan las propias autoridades emisoras del acto administrativo que nos está afectando económicamente. En su mayoría son 30 días a partir de la emisión o del pago. Pero para ello siempre es conveniente hacerlo de inmediato al pago que hiciste o de que conociste del supuesto adeudo. Ahora bien, ¿por qué se puede eliminar o devolver el pago del predial? El municipio o alcaldía, quien es la encargada de calcular y recaudar este impuesto, en muchas ocasiones lo hace de forma incorrecta. Esto se debe a que para que el impuesto se cause o se genere, debe existir una base gravable. En términos sencillos, este impuesto se cobra por el valor de tu casa, terreno o algún inmueble de tu propiedad. La base gravable entonces es el valor de tu inmueble, pero no el comercial, sino el valor que el Instituto Catastral de tu entidad federativa calcula. Entonces, Catastro hace un avalúo y determina una cantidad. Posteriormente, el municipio o alcaldía toma ese valor como referencia para calcular un porcentaje con relación a diversas características de tu inmueble y acto seguido emite una determinación del impuesto que debes pagar. Que sea correcta esa determinación, justa o proporcional, no lo sabemos. Para ello debemos analizarlo. ¿Cómo? Generalmente, y dependiendo de la entidad federativa, en su ley de hacienda, ley de ingresos o código fiscal del estado, se establecen una tabla de valores de suelo y o construcciones para el avalúo catastral. Esta tabla estipula los montos, cantidades y forma conforme deben ser hechos los avalúos.
considerando las condiciones del inmueble, si son de interés social o residencial, si son rústicos o la zona donde se encuentran. De ahí también se consideran los metros cuadrados de construcción y de terreno, y en conjunto se hace dicho cálculo, el cual no es del todo sencillo, y agrégale que al ser tantos inmuebles en una ciudad, comúnmente los hacen a ojo de buen cubero, y al como les da su entender, lo que nos deja en un claro estado de incertidumbre jurídica como contribuyentes. El problema es que, en la mayoría de los casos, no conocemos o no sabemos cómo llegaron a esas conclusiones. Y bueno, como le mencionaba antes, primero hay que determinar el avalúo catastral. Esa será la base gravable para el cálculo del impuesto predial. Eso ya dependerá de la autoridad encargada. Como te comentaba, mayormente lo hace la alcaldía o municipio en donde habitas. Tomando esa base gravable, derivada del avalúo catastral, realiza las operaciones aritméticas conforme a su tabla de porcentajes y mayores conceptos que cada autoridad determina. Por lo tanto, la autoridad que te pretenda cobrar el impuesto predial inicialmente debe considerar una base gravable derivada de un cálculo correcto. Posterior a ello, la operación aritmética y la aplicación de alguna tasa porcentual que se aplicará dependiendo de tu inmueble debe ser la señalada en la propia ley, y de no hacerlo de esa forma, el cálculo es del todo ilegal. Y como un dato curioso, hay algunas personas que me han preguntado que si nada más por unos pesos de variación en el valor catastral o en el valor que tomó el municipio, ya por eso se elimina todo por completo y no les voy a pagar nada, o que por eso me van a devolver lo que les pagué, sin represalias. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la imposición de la carga tributaria a los ciudadanos debe ser conforme lo establece puntualmente la ley, con punto y coma, debido a que es una imposición del gobierno, y por lo tanto, como no estamos en un plano de igualdad entre el ciudadano y el gobierno, sino en una relación de supra a subordinación, por lo tanto, nuestra Constitución y demás leyes establecen que ante esta desigualdad, nosotros como contribuyentes tenemos el derecho de conocer de forma certera y fehaciente cómo es que nos van a cobrar un impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que si el gobierno nos va a estar friegue y friegue con impuestos por cualquier cosa, mínimo que lo hagan bien. Lamentablemente esto nadie nos lo enseña en la escuela, o no es uno de los temas medulares de aquellas reuniones y pláticas acaudaladas muy particulares en los grupos de amigos y familias mexicanas. Y el gobierno o la mayoría de los políticos ni locos te van a dar esta información, sino luego de dónde cobran sus merecidos sueldos, que debes ya saber provienen de nuestros impuestos. Y ojo con lo siguiente, este tipo de cálculos o formas de imponernos alguna carga tributaria no solo aplican el impuesto predial, de igual manera se aplican los impuestos federales, como son el ISR, el IVA o el IEPS, en donde sus propias leyes establecen la forma en la que cada contribuyente debe de pagar cada impuesto. O bien, ante la falta de pago o de pago fuera de tiempo, la misma autoridad puede imponer multas o diversas sanciones que en su momento pueden llevarnos hasta la cárcel por delitos fiscales que posteriormente te daré a conocer para evitar caer en el supuesto de alguno de ellos. Pero solo por mencionar algunos, existe la defraudación fiscal y o defraudación fiscal equiparable, que es básicamente usar artimañas para pagar menos impuestos o declarar menos ganancias a las que realmente obtuviste. Existe el contrabando, que es el acto de introducir mercancía o artículos prohibidos al país, o introducirlos sin pagar el derecho, impuesto o arancel correspondiente. Y está también uno de los más sonados actualmente, la compra y venta de facturas. Y bueno, así como hemos detallado en diversos videos cuáles son los impuestos en México, cómo se calculan y cómo se deben pagar, es importante conocer también cómo podremos defendernos ante una imposición que consideramos injusta y desproporcional. Esto quiere decir que ante todo pago que le hagamos al gobierno, siempre debe existir previamente una determinación o cálculo correcto del mismo. Y si tú te encuentras en una situación en la que consideres que es injusto el cobro que te requieren del predial, hiciste un pago porque tenías que hacerlo y aún estamos en tiempo de solicitar la devolución, o bien vas a hacer el pago y quieres saber si te lo pueden devolver, escríbenos a los teléfonos que te dejo aquí.
Déjanos también tus comentarios o envíanos un correo a esta dirección. De igual manera, si te ha gustado el video, ayúdanos a compartir para que más personas sepan qué hacer ante estas situaciones. Regálanos tu like y tu suscripción, que seguiremos subiendo contenido de tu interés y beneficio con el único objeto de que no te la apliquen.